En Chuspa, el arte mural indica el interés en la herencia cultural africana en Venezuela. Por lo general, el negro en la América Latina reconoce y aprecia sus raíces. Vemos también este tipo de arte mural en Cacagua, Venezuela. La religión oficial y predominante de la América del Sur es el catolicismo. Aquí vemos una estatua de la Virgen del Carmen. Aquí vemos una iglesia católica en Curiepe, Venezuela, cerca de Caracas. Estas personas participan en un acto religioso en la iglesia católica en Curiepe. El cura católico habla a los participantes. El bautizo de un niño en la iglesia católica. En Curiepe, el negro conserva muchas de sus tradiciones africanas en la religión y en el folclore. Muchas de las tradiciones europeas se combinan con las tradiciones africanas. Por ejemplo, en Curiepe, durante los meses de enero, febrero y marzo, celebran los velorios al Niño Jesús. Estos velorios se celebran en la casa de uno de los participantes. Generalmente, el dueño de la casa contrata una orquesta local para tocar la música ceremonial durante el comienzo de la celebración. En la casa, tienen una cuna con paredes de vidrio para el Niño Jesús. Hay flores, velas, incienso, maracas y una guitarra alrededor de la cuna. Cerca de la cuna hay muchos otros artículos religiosos. Un grupo musical toca durante la segunda parte de la celebración. Después, otro grupo va a tocar porque las actividades comienzan a las 8 de la noche y duran toda la noche. Los participantes cantan fulías o décimas, canciones o poemas de 10 versos en loor al Niño Jesús. Beben licores, toman café y fuman cigarrillos durante un intervalo. Ahora hay una cortina sobre la cuna. El velorio al Niño Jesús es muy popular en Curiepe y a veces no todas las personas pueden entrar a la casa. Es una ocasión para celebrar con fuegos artificiales. Esta señora en el centro es una cantante clásica de Esmeraldas, Ecuador. Vemos aquí a unos niños indios que participan en el concierto. Este cantante interpreta musicalmente las poesías negristas de los poetas de Esmeraldas. Una fotografía de Juan Pablo Sojo, un escritor de Venezuela. Una de sus novelas se llama Nochebuena Negra. Esta escuela en Curiepe es nombrada en honor al escritor venezolano Juan Pablo Sojo. Esta niña estudia en una de las clases de la escuela. Aquí los estudiantes pueden estudiar la primaria hasta la secundaria. Aquí vemos a otros estudiantes de la escuela. Aquí un maestro contesta una pregunta de uno de los estudiantes. Los estudiantes de la escuela durante el periodo libre. Todos los estudiantes llevan pantalones azules y camisetas blancas. Dos maestras conversan después de la clase. La mayor parte de las maestras de la escuela no son de Curiepe, son de otros pueblos. Esta señora, Luisa Madrid, es la única maestra de Curiepe en el grupo escolar Juan Pablo Sojo. Ella tiene mucho interés en la presencia y la cultura de los negros en Venezuela. En su casa, la señora Madrid
tiene representaciones de los tambores y de otros instrumentos musicales de origen africano. En este arte mural, en Curiepe, vemos un poema de los 3 tambores típicos de la región. Se llaman la prima, el cruzao y el pujao. Comenzando con la prima, después le sigue el cruzao. La negrita se va al suelo si es que repica el pujao. Nelson Estupiñán Vaz es poeta y novelista ecuatoriano. Es de Esmeraldas. Sus poesías expresan la vida y los sentimientos del negro en el Ecuador. Verde que te quiero verde, escribe el poeta Estupiñán Vaz de su tierra nativa, Esmeraldas. Antonio Preciado, poeta de Esmeraldas también, recita sus poesías. Preciado es director del Centro Cultural en Esmeraldas. El grupo folclórico Raíces, de Chuspa, Venezuela. El nombre del grupo es en honor al negro norteamericano Alex Haley, autor de la novela Roots, Raíces. Los espectadores miran con interés al grupo Raíces. El tambor más grande y más importante se llama mina. El mina es un tambor especial y los miembros del grupo y los espectadores lo adoran. Aquí vemos al grupo durante uno de sus espectáculos folclóricos de baile. Este grupo musical es de Caño Negro, en la región de Barlovento, en Venezuela. Como el grupo Raíces, los miembros son muy orgullosos de su herencia cultural africana. Son expertos de los tambores. Aquí, ellos tocan instrumentos hechos de caña en el suelo. Otra vez vemos el mina, tambor favorito de los negros venezolanos. El grupo canta en honor de Barlovento. Este señor, Remberto Escobar, es especialista en la cultura afroecuatoriana. En Esmeraldas es conocido por su gran interés y su participación en las actividades folclóricas. Aquí el señor Remberto Escobar toca la marimba, instrumento favorito en Esmeraldas. Aquí toca el tambor. Esta señora se llama Aida Espinosa Minda. Ella dice que su bisabuelo fundó el pueblo del Chota. Ella participa en los bailes típicos del Chota en el Ecuador. Aquí la señora Espinosa Minda nos muestra una danza tradicional de la región. Se llama la danza de la botella. Si quieres pintar tu cielo, igual que pintas tu tierra, cuando pintes angelitos, píntame angelitos negros. Hasta pronto, amigos. Vamos a visitar 3 países de la América del Sur.
Colombia, el Ecuador y Venezuela. En estos tres países vamos a observar la presencia del negro en la cultura hispanoamericana. Bienvenidos al mundo y a la tierra del afrohispano. Es un mundo de contrastes culturales y geográficos. Tierra cálida de pájaros bonitos y árboles tropicales. Tierra de flores multicolores. Tierra de frutas tropicales como la banana. Tierra de playas extensas y bonitas. En el Ecuador, observamos una vegetación tropical y también unas altas montañas. En Venezuela hay extensas áreas verdes como en el Ecuador. En Colombia podemos ver llanuras extensas y el agua tibia del Mar Caribe. Negro, muy negro nací, como negro de vivir. En la América del Sur, unos negros viven y trabajan en las ciudades grandes como Quito, la capital de Ecuador. Por ejemplo, el señor aquí es policía en Quito. Los negros viven y trabajan también en los pueblos pequeños como el Chota. El pueblo del Chota, situado en el Valle del Chota, en el Ecuador, tiene una población predominantemente negra. Los negros fueron inicialmente esclavos transportados de África. Vemos a una señorita de ascendencia africana en el Chota. En el Ecuador, los negros viven principalmente en el Chota y en la provincia de Esmeraldas. Vemos aquí unas viviendas en el Chota. Muchas de las casas tienen techos de paja, como algunas casas africanas. Estas muchachas regresan de la escuela primaria. Son descendientes de los primeros esclavos en el Valle del Chota. La señora aquí es descendiente de los fundadores del Chota y es muy respetada en la comunidad. Estos muchachos asisten al Colegio Nacional Técnico en el pueblo de Carpuela, situado en el Valle del Chota. La mayor parte de los estudiantes son negros. Estudian para ser mecánicos técnicos y prácticos. A pesar de que la vida en estas áridas tierras está llena de privaciones y dificultades, siempre hay un momento para la ternura. Estos muchachos del Chota son hijos de un padre indio y una madre negra. Esta mezcla se llama Sambo. La ciudad de Esmeraldas está en la costa del Ecuador. El puerto de Esmeraldas es muy importante para la economía de la provincia. La provincia se llama Esmeraldas también. Algunos trabajadores vienen del campo para trabajar en Esmeraldas. Los trabajadores llegan. Vemos aquí a unos trabajadores en el puerto de Esmeraldas. Las exportaciones principales de Esmeraldas son madera, bananas, cacao y tabaco. Cerca de la ciudad de Esmeraldas hay una refinería de petróleo. También hay una refinería de azúcar en Esmeraldas. La pesca es otra industria importante en Esmeraldas.
Unos pescadores en el puerto de Esmeraldas. Los pescadores tienen una brizna de adiós y un no sé qué de lágrima. Este señor va al mercado para vender el pescado. Aquí venden el pescado en el puerto de Esmeraldas. Este puerto es uno de los más grandes del Ecuador. Una vista general del mercado al aire libre, donde venden el pescado y otros comestibles. Toda la familia trabaja en la venta de pescado. Esta señora prepara frutas para vender. Unos trabajadores en el almacén de maderas. La madera es un producto muy importante en el Ecuador. La madera se usa para construir casas y para fabricar instrumentos musicales como la marimba. Una casa que construyen. La ciudad de Esmeraldas tiene una población de más de 60.000 habitantes. La calle principal donde hay hoteles turísticos. En Venezuela hay varios pueblos de negros en la región de Barlovento. Viajan por automóvil de un pueblo al otro. Vamos a visitar Chuspa. Chuspa está en la costa de Venezuela. Es interesante notar que los negros viven principalmente en las costas de los países hispanoamericanos. Chuspa es uno de los pueblos donde vienen muchos turistas venezolanos. El presidente de la Junta General de Curiepe habla con 2 habitantes del pueblo. La Iglesia Católica. Una calle en Curiepe. La población de Curiepe es de 2.500 habitantes. La región de Barlovento es agrícola. Aquí en Curiepe, los trabajadores acaban de descargar bananas. 3 jóvenes de Curiepe son atletas. Caño Negro, también situado en la región de Barlovento, es un pueblo de unos 300 habitantes. Este señor, José Rondón, es el dueño de la única tienda en Caño Negro. José es también director del Grupo Cultural de Caño Negro. Los habitantes de Caño Negro son agricultores y también trabajan en los campos con el famoso machete. Este hombre es el jefe de trabajadores de caña de azúcar. La ciudad de Higuerote, en Barlovento, es una ciudad favorita de los venezolanos. Muchos de ellos van allí para participar en actividades de recreo. Los habitantes de los pueblos pequeños en Barlovento van a Higuerote para vender y comprar los productos de la región. Estas amigas esperan la comida y la bebida en un restaurante en Higuerote. Este señor es el dueño del restaurante en Higuerote. Caracas, la capital de Venezuela, es una ciudad grande y cosmopolita. Negro he sido, negro soy, negro vengo, negro voy, negro muy negro nací, como negro de vivir y como negro morir, y como negro morir, morir, morir.
Colombia, encontramos el pueblo de San Basilio de Palenque. Este pueblo está cerca de la ciudad de Cartagena. La historia de la fundación de Palenque es muy interesante. En los siglos XVI y XVII, los esclavos negros de África construyeron esta fortaleza en Cartagena. En el siglo XVII, unos esclavos rebeldes o cimarrones fundaron San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre en América. Este señor es el alcalde de San Basilio de Palenque. En Palenque, que significa fence o barrier en inglés, la presencia africana es muy evidente en la construcción de casas y en muchos elementos de la cultura. Aunque la vida es muy sencilla en Palenque, hay influencias de las grandes ciudades como Cartagena. Los palenqueros son muy orgullosos de su historia social y cultural. Aquí vemos el cementerio donde yacen los héroes del pasado. El alcalde de Palenque con sus hijos y unos niños de la comunidad palenquera. Los niños respetan mucho al alcalde. Estos señores conversan enfrente de una casa en Palenque. Entre ellos, los palenqueros hablan una lengua criolla que es de origen africano. Al ver las caras de los palenqueros, observamos inmediatamente que los palenqueros no se mezclan con otras razas. Esta niña es típica de los palenqueros, descendientes directos de guerreros de los palenques coloniales. La Escuela Rural Mixta de San Basilio de Palenque. Esta es la única escuela en Palenque. Aquí los niños estudian lenguaje, matemáticas, historia y ciencias naturales por 5 años. En Colombia, la educación primaria es gratis. 75% de la población de Colombia puede leer y escribir. Muchos de los maestros de la escuela son de otros pueblos, pero esta maestra es nativa de Palenque. Este señor es el director de la escuela en Palenque. Muchos de los palenqueros son ganaderos. El ganado es muy importante en la cultura y en la economía de San Basilio de Palenque. Raúl es un ganadero experto de Palenque. Sigue la tradición del ganado de sus antepasados. Los palenqueros aprenden a ser ganaderos cuando son jóvenes. Participan en la producción de leche y en el cuidado del ganado. Aquí se ve a un muchacho en busca del ganado. El contacto del negro esclavo con el ganado aparece desde la iniciación de la América colonial. Este señor es agricultor en San Basilio de Palenque. El agricultor es propietario de su parcela de tierra detrás de su casa. Él cultiva la tierra con su padre. Cultiva maíz, cultiva limones. Aquí toma un refresco con Raúl y unos muchachos. El machete es un utensilio importante para los palenqueros y para otros agricultores del país. Se usa el machete para cortar las ramas de los árboles y también en la cosecha de bananas y otras frutas.
En ruta al pueblo de San Pablo, Colombia. San Pablo está cerca de San Basilio de Palenque. Otro significado de la palabra Palenque es un pueblo fundado por negros durante la época colonial. San Pablo es un palenque. San Pablo es muy similar a San Basilio de Palenque. Sus habitantes son descendientes de esclavos. Una muchacha en la calle de San Pablo. Esta señora se llama María Concepción Torro, nativa de San Pablo. Tiene 73 años. Aquí está la Doña María con una de sus nietas. La pesca es una actividad común en las áreas costeñas del Mar Caribe en Colombia. La Boquilla en Colombia es otro pueblo de negros. Muchos de los habitantes de La Boquilla van a Cartagena para trabajar en el turismo. La Boquilla es un pueblo donde la pesca es parte integral de la vida diaria. Este señor es dueño del Club Oasis en La Boquilla. Habla con entusiasmo de su pueblo y de sus negocios. Dos pescadores en una barca de pesca cerca del pueblo de Boca Chica, en Colombia. Boca Chica es una isla. Allí llegan muchos turistas por todo el año. Boca Chica es un pueblo pequeño, pero tiene mucha importancia para la economía de Colombia. Una visita en la casa del director de la escuela primaria en Boca Chica. El señor Noralino Castro es el alcalde de Boca Chica. San Andrés es una pequeña isla de Colombia situada en el Mar Caribe. La población es de habla inglesa o de habla española. Aquí vemos el centro de la ciudad. La composición de la población es una mezcla de diversas razas. La gran mayoría es de ascendencia africana. Estas personas conversan en un bar-restaurante. Este niño lleva caña de azúcar, uno de los productos de San Andrés. También se cultivan cocos en San Andrés. Estos señores viven y trabajan en Bogotá, la capital de Colombia. Son policías en el aeropuerto nacional. A veces, la vida del afrohispano es dura y triste. Pero hay momentos de alegría y esperanza. Hasta pronto. Negro he sido, negro soy, negro vengo, negro voy, negro muy negro nací, como negro de vivir, y como negro morir, y como negro morir, morir, morir. En Chuspa, el arte mural indica el interés en la herencia cultural africana en Venezuela. Por lo general, el negro en la América Latina reconoce y aprecia sus raíces. Vemos también este tipo de arte mural en Cacagua, Venezuela. La religión oficial y predominante de la América del Sur es el catolicismo. Aquí vemos una estatua de la Virgen del Carmen.
Aquí vemos una iglesia católica en Curiepe, Venezuela, cerca de Caracas. Estas personas participan en un acto religioso en la iglesia católica en Curiepe. El cura católico habla a los participantes. El bautizo de un niño en la iglesia católica. En Curiepe, el negro conserva muchas de sus tradiciones africanas en la religión y en el folclore. Muchas de las tradiciones europeas se combinan con las tradiciones africanas. Por ejemplo, en Curiepe, durante los meses de enero, febrero y marzo, celebran los velorios al Niño Jesús. Estos velorios se celebran en la casa de uno de los participantes. Generalmente, el dueño de la casa contrata una orquesta local para tocar la música ceremonial durante el comienzo de la celebración. En la casa, tienen una cuna con paredes de vidrio para el Niño Jesús. Hay flores, velas, incienso, maracas y una guitarra alrededor de la cuna. Cerca de la cuna hay muchos otros artículos religiosos. Un grupo musical toca durante la segunda parte de la celebración. Después, otro grupo va a tocar porque las actividades comienzan a las 8 de la noche y duran toda la noche. Los participantes cantan fulías o décimas, canciones o poemas de 10 versos en loor al Niño Jesús. Beben licores, toman café y fuman cigarrillos durante un intervalo. Ahora hay una cortina sobre la cuna. El velorio al Niño Jesús es muy popular en Curiepe y a veces no todas las personas pueden entrar a la casa. Es una ocasión para celebrar con fuegos artificiales. Esta señora en el centro es una cantante clásica de Esmeraldas, Ecuador. Vemos aquí a unos niños indios que participan en el concierto. Este cantante interpreta musicalmente las poesías negristas de los poetas de Esmeraldas. Una fotografía de Juan Pablo Sojo, un escritor de Venezuela. Una de sus novelas se llama Nochebuena Negra. Esta escuela en Curiepe es nombrada en honor al escritor venezolano Juan Pablo Sojo. Esta niña estudia en una de las clases de la escuela. Aquí los estudiantes pueden estudiar la primaria hasta la secundaria. Aquí vemos a otros estudiantes de la escuela. Aquí, un maestro contesta una pregunta de uno de los estudiantes. Los estudiantes de la escuela durante el periodo libre. Todos los estudiantes llevan pantalones azules y camisetas blancas. Dos maestras conversan después de la clase. La mayor parte de las maestras de la escuela no son de Curiepe, son de otros pueblos. Esta señora, Luisa Madrid, es la única maestra de Curiepe en el grupo escolar Juan Pablo Sojo. Ella tiene mucho interés en la presencia y la cultura de los negros en Venezuela. En su casa, la señora Madrid tiene representaciones de los tambores y de otros instrumentos musicales de origen africano. En este arte mural, en Curiepe, vemos un poema de los 3 tambores típicos de la región. Se llaman la prima, el cruzao y el pujao. Comenzando con la prima, después le sigue el cruzao. La negrita se va al suelo si es que repica el pujao.
Nelson Estupiñán Vaz es poeta y novelista ecuatoriano. Es de Esmeraldas. Sus poesías expresan la vida y los sentimientos del negro en el Ecuador. Verde que te quiero verde, escribe el poeta Estupiñán Vaz de su tierra nativa, Esmeraldas. Antonio Preciado, poeta de Esmeraldas también, recita sus poesías. Preciado es director del Centro Cultural en Esmeraldas. El grupo folclórico Raíces, de Chuspa, Venezuela. El nombre del grupo es en honor al negro norteamericano Alex Haley, autor de la novela Roots, Raíces. Los espectadores miran con interés al grupo Raíces. El tambor más grande y más importante se llama mina. El mina es un tambor especial y los miembros del grupo y los espectadores lo adoran. Aquí vemos al grupo durante uno de sus espectáculos folclóricos de baile. Este grupo musical es de Caño Negro, en la región de Barlovento, en Venezuela. Como el grupo Raíces, los miembros son muy orgullosos de su herencia cultural africana. Son expertos de los tambores. Aquí, ellos tocan instrumentos hechos de caña en el suelo. Otra vez vemos el mina, tambor favorito de los negros venezolanos. El grupo canta en honor de Barlovento. Este señor, Remberto Escobar, es especialista en la cultura afroecuatoriana. En Esmeraldas es conocido por su gran interés y su participación en las actividades folclóricas. Aquí el señor Remberto Escobar toca la marimba, instrumento favorito en Esmeraldas. Aquí toca el tambor. Esta señora se llama Aida Espinosa Minda. Ella dice que su bisabuelo fundó el pueblo del Chota. Ella participa en los bailes típicos del Chota en el Ecuador. Aquí la señora Espinosa Minda nos muestra una danza tradicional de la región. Se llama la danza de la botella. Si quieres pintar tu cielo, igual que pintas tu tierra, cuando pintes angelitos, píntame angelitos negros. Hasta pronto, amigos. Son los monumentos de una gran historia. La historia de la economía puertorriqueña desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XX. Si se acercan a mirarlas, descubrirás que en muchos casos, alrededor de esas chimeneas, quedan intactas las maquinarias, los almacenes, las casas de los administradores.
verán una historia que devoran las enredaderas, que enmohece y desaparece como un museo a la intemperie. Un museo que nadie parece querer proteger de la destrucción. Estas ruinas, sin embargo, fueron una vez nuestra riqueza. Con estas maquinarias se produjeron toneladas y toneladas de una especie de oro. Un polvo dorado que vendíamos muy bien en el extranjero. Ese oro se le llamó azúcar, azúcar moscabada. Gracias a estas chimeneas y a estas maquinarias se hicieron muy ricas algunas familias en Puerto Rico. Y en muchos pueblos floreció una clase social de propietarios que generó una intensa actividad comercial, social y cultural. Se construyeron teatros y viviendas fastuosas, carreteras para facilitar la transportación hacia los puertos desde donde se exportaba el azúcar, y se introdujo el tren en Puerto Rico. Si el siglo XIX es para muchos el siglo de oro de Puerto Rico, y hubo suficiente dinero para que los hijos de los hacendados pudieran ir a estudiar medicina o leyes a Europa, fue porque en los cañaverales se trabajó de sol a sol. Sí, nuestra verdadera riqueza fueron esos brazos. Esos brazos que levantaron la industria azucarera. La caña de azúcar tiene unos orígenes que nos remontan a 3.000 o 4.000 años antes de Cristo. Las últimas investigaciones de los especialistas ubican su centro originario en el área de Nueva Guinea, en el sureste asiático. Subsiguientemente, durante un proceso de milenios, se difunde hacia Indonesia, hacia India y hacia China. Y realmente es en India y China donde se ha detectado un proceso de primeras elaboraciones de la caña de azúcar. Originalmente, cuando se descubrió, pues probablemente el primer proceso de consumo y elaboración simplemente fue masticarlo. Esa fue la primera trituradora, ¿no? La boca humana. Y luego se aprenden las cualidades, ¿verdad?, y las propiedades de cultivo, y eso es lo que lleva a los primeros ensayos de técnicas agrícolas en la India, sobre todo. Estamos hablando de 1500, 2000 antes de Cristo, donde empieza un proceso que se registra inclusive en la forma lingüística, en el sánscrito del idioma hindú, y de ahí viene la palabra sárcara, de donde se va a derivar eventualmente por vía árabe y vía latina el azúcar. Desde la India, que se han producido ya por métodos muy primitivos de elaboración, usando morteros, manos de majar, las primeras formas de lo que llamaban guda, una especie de bolas compactas azucaradas. Pues pasaremos luego en el proceso de difusión del islamismo por el Mediterráneo, que va a llevar
a la ocupación árabe de España, pues eso es lo que va eventualmente a llevar el conocimiento tradicional del cultivo del azúcar a la península ibérica. En la península ibérica, los espacios de cultivo de la caña eran más reducidos, en parte por el clima también, que no permitía una producción anual de caña. En el sur de España, por ejemplo, en el Reino de Granada, pues lo que había eran bolsillos en la costa granadina, de Motril, Salobreña, otros lugares, que eran espacios reducidos. Por lo tanto, en España el cultivo de la caña no pasó de un cultivo en escala menor. Al moverse al escenario atlántico, pues podríamos decir que pasa a una escala intermedia, ¿verdad? Son islas pequeñas también, pero tienen más espacio para producir caña que en la península ibérica. En su memorial de 1494, Colón se mostró esperanzado con el cultivo de caña de azúcar. Cristóbal Colón, el descubridor de América, se conoce fundamentalmente no por su hazaña de navegación, su proyecto de descubrimiento, pero también Cristóbal Colón tiene una faceta de empresario y también de conquistador y colonizador. En relación a la de empresario, pues como parte de sus antecedentes, de su formación y su experiencia incluso de navegación, lo vincula a firmas comerciales genovesas. Cristóbal Colón, como sabemos, pues era genovés también, y en el Atlántico él participó en empresas comerciales de los portugueses y genoveses en la isla de Madeira, donde se estaban haciendo algunos de los primeros ensayos y producción de caña de azúcar. Por eso es que en el viaje de descubrimiento, en ese proceso, cuando regresa en 1493, está armando el segundo viaje, pues plantea la necesidad de traer cajas de azúcar y además plantas para ensayarlas en la Isabela precisamente. Y es que Cristóbal Colón no solo ha tenido la experiencia en Madeira, sino que ha sido también un comerciante del azúcar, llevando el producto a la península ibérica y a Italia, previo a su venida a América. Durante el periodo de la conquista, la actividad económica principal giró en torno a la minería del oro. También los colonizadores fueron estableciendo estancias cerca de las zonas mineras. Desde el siglo XVI hasta las primeras décadas del siglo XIX, las estancias fueron la forma de propiedad más general dedicada a la agricultura. Más tarde, se denominarían haciendas y fincas. En los primeros 3 siglos de conquista y colonización española de Puerto Rico, la caña de azúcar se asocia a los núcleos principales de poblamiento. San Juan y su territorio limítrofe principal, que comprendería la costa norte entre Vega Baja y el río de Loíza, en la costa norte, ahí es donde hay los primeros ensayos azucareros, sobre todo el área de Bayamón, Toa, Loíza. Ahí tenemos la concentración principal de los primeros ingenios azucareros de la segunda mitad del siglo XVI sobre todo. Y en el área oeste de Puerto Rico, con relación a la jurisdicción de San Germán, que sabemos que primero estuvo localizada en la zona norte del río Añasco, pues el primer promotor del azúcar en Puerto Rico, que fue un descendiente de genovés, de comerciante genovés, Tomás de Castellón, ubicó su primer ingenio llamado San Juan de las Palmas en la década de 1520 en el área aparentemente de Aguada, donde él tenía un complejo grandísimo de producción de azúcar, de estancias agrícolas, de yuca, de maíz, combinado incluso con ganadería. Han sobrevivido en la terminología el nombre de Estancia Santiponce y Río Ingenio, que nos ayuda a ubicar probablemente esos antecedentes al área de Aguada, Puerto Rico, en el siglo XVI. Aparte de terratenientes y señores de ingenios y pequeños y medianos campesinos que se dedicaron al cultivo y desarrollo de la agricultura del siglo XVI hasta el XVIII en Puerto Rico, otro elemento social e institucional que se interesó muchísimo en la agricultura en general y en la producción del azúcar en particular fue la Iglesia Católica.
En parte está muy ligado al hecho de que la iglesia cobraba el diezmo, y ese diezmo no lo podría cobrar directamente en metálico o en moneda, ¿no? O en dinero. Tenía que cobrarlo directamente en especie, en productos de la agricultura o productos pecuarios, ¿no? De la agricultura. Y en ese sentido, pues la iglesia se va a convertir en un promotor principal de la agricultura, de hacer ensayos con el azúcar. También debemos considerar que los sacerdotes son uno de los sectores con instrucción, con niveles de educación superior, con niveles incluso profesionales. Por ejemplo, el fray Agustín Farfán, autor del Tratado de Medicina, pues no es accidental que fuera fraile y médico también al mismo tiempo. Eso era muy común en el siglo XVI, siglo XVII, porque eran elementos, ¿no?, con un nivel de cultura superior. Y ellos pues también estuvieron presentes en el proceso colonizador de Puerto Rico. Se sabe que en el área de Loíza, aunque no se ha encontrado una documentación muy específica todavía, la Iglesia Católica, específicamente la Orden de los Dominicos, fue una de las promotoras que tenía propiedades, hatos de ganado, pero también estancias de cultivo, incluso produciendo caña de azúcar. En Puerto Rico funcionó ingenio azucarero durante el periodo minero, pero el complejo económico del ingenio azucarero se implantó sobre el minero a partir de 1540. Y sus mejores momentos parecen haber tenido alrededor de una docena de ingenios funcionando al mismo tiempo. Durante casi todo el siglo XVI, La Española y Puerto Rico fueron los centros de producción de azúcar más importantes en las Antillas. La formación de la sociedad puertorriqueña, que se plasmó hacia el siglo XVIII, tiene sus raíces en los orígenes y en el proceso de la colonización desde 3 siglos antes, y de lo cual la agricultura fue una de sus actividades económicas básicas y cotidianas. El uso principal del azúcar en época medieval y hasta la época del descubrimiento de América fue como artículo de lujo, siendo consumido principalmente por los sectores más pudientes de las sociedades, ¿no? Sectores señoriales, terratenientes, y sobre todo por sus usos medicinales. Y en ese sentido, los principales compradores para la época del descubrimiento de América serían los hospitales y los boticarios para la confección y elaboración de medicinas y jarabes. También se preparaban lo que aparece en los documentos con la denominación de compotas, así que había una especie de jaleas que también hacían, pero su consumo no era muy generalizado todavía en el siglo XVI. Ciertos sectores de la sociedad nada más lo podían consumir. En Puerto Rico el azúcar hace su aparición en la misma primera década de la conquista de 1510 al 1520. Los registros de pasajeros que se han investigado, que afortunadamente han sobrevivido, pues nos señalan entre los primeros pasajeros y pobladores los boticarios o farmacéuticos originarios. Y estos boticarios traían en su equipaje pues instrumentos de medicina y un sinnúmero de especies de plantas, y también frascos o recipientes con azúcar, con lo cual confeccionaban una diversidad de jarabes. Sabemos también que en el siglo XVI, cuando se desarrollan las epidemias de viruela y sarampión, que tanto costaron la vida, ¿no?, a las poblaciones indígenas, que también afectaron a los colonos españoles, pues se ensayó el uso del azúcar en la preparación de unas medicinas especiales para tratar de combatir el sarampión y la viruela. En el siglo XVI también podemos referir tratados de medicina, por ejemplo, de fray Agustín Farfán, un fraile español que vivió en México mucho tiempo y que conoció también muchas especies nuevas de plantas, y escribió en la década del 1570 un breve tratado de medicina donde hay un registro de docenas y docenas de jarabes y formas medicinales, casi todas las cuales incluyen el azúcar para la elaboración de jarabes curatorios. En la primera fase de la conquista de Puerto Rico, conllevó la subordinación del pueblo indígena taíno y la toma de sus tierras.
Se implantó un sistema colonial de encomiendas y esclavitud de indios y de tráfico de esclavos importados de África. Una vez los esclavizados llegaban a los distintos países de América y el Caribe, eran vendidos a los hacendados. La mayoría iría a los duros trabajos agrícolas que se desarrollaban en forma muy inhumana en el cultivo de la caña. En Puerto Rico, como en todo el Caribe, una forma de obligar a las personas a trabajar era quitándoles su libertad. El colapso de la minería de oro y del repartimiento de indios hicieron que todos volvieran los ojos a la tierra y a depender enteramente en la esclavitud importada de África. Durante los primeros 70 años del siglo XIX, se le sacaba el dulce a la caña moliéndola en trapiches muy rudimentarios. Estas máquinas eran movidas por bueyes, caballos o esclavos. También habían trapiches mucho más adelantados, movidos por la fuerza de vapor. Puerto Rico era el 10º productor de azúcar en el mercado mundial. Comienza una crisis a partir de 1840. Esto condujo a una revaluación total del régimen de producción azucarero bajo el sistema de haciendas. Se desató una larga discusión sobre cuál sería el mejor método para superar la crisis. La idea de introducir mejoras tecnológicas en las fábricas de las haciendas se propagó entre muchos propietarios. Con maquinaria adecuada, argumentaban, podría aumentar la capacidad productiva de las unidades y superar los límites impuestos por los lentos e ineficientes molinos de bueyes que predominaban entonces. Surgieron propuestas como las de sustituir con máquinas de vapor la fuerza motriz de los molinos o establecer unidades con los adelantos técnicos más avanzados de la época. En una extensa memoria publicada en 1847, Darío de Ormachea propuso una idea que se adelantaba a su tiempo. Propuso la creación de unos centros de elaboración mecanizados, a donde los hacendados enviarían sus cañas a moler. Este proyecto implicaba una alteración en el estilo de producir azúcar en la isla. Lo que Ormachea estaba sugiriendo era que los hacendados dejaran de producir azúcar y se limitaran a cultivar la caña. Los hacendados no aceptaron esta propuesta, porque para ellos implicaba convertirse de plano en meros agricultores. Muchos temían la posibilidad de que personalidades ajenas a la industria fueran quienes establecieran las fábricas y redujeran a los hacendados a meros aprendices. Y el miedo se hizo realidad. Los hacendados, como grupo, prefirieron solucionar los problemas de la década mediante el incremento de la fuerza laboral en unidades. El uso de la fuerza de trabajo resultaba ser la clave para comprender la solución que los hacendados intentaron dar y el frente que opusieron a la crisis. Fue precisamente atendiendo las presiones de los propietarios azucareros que el régimen español decretó en 1849 una ley que establecía un régimen de trabajo obligatorio entre los trabajadores libres. Se obliga a contratarse con un propietario a todo aquel que careciera de los medios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Esto se conoció como el régimen de la libreta. De este modo, los propietarios podían disponer a su antojo de la fuerza trabajadora que necesitaban, aumentándola o disminuyéndola artificialmente según la época del año. Esto no evitó, sin embargo, el cierre de muchas unidades azucareras medianas. Para 1870, solo quedaban unas 550 haciendas funcionando. Las que sobrevivieron eran precisamente las que disponían de las mayores extensiones de terrenos. La abolición de la esclavitud y la derogación del régimen de la libreta alteraron la raíz del régimen de trabajo de las haciendas. De 1870 a 1880 solamente entraron a Puerto Rico casi 300 máquinas de vapor. La sustitución de la fuerza mecánica por la fuerza humana se había empezado a hacer. Estamos haciendo nuestro debut en el fabuloso mundo de la industrialización.
El siglo XX nos esperaba en la esquina. El ejército norteamericano invadió a Puerto Rico en 1898. El control de Estados Unidos sobre Puerto Rico, Filipinas, Hawái y Cuba a finales del siglo XIX respondió en gran medida al interés de crear condiciones favorables para que los inversionistas de estos monopolios azucareros pudieran desarrollar aquí sus plantaciones y centrales. Entre 1899 y 1905, los intereses azucareros de este país habían establecido las 3 centrales más grandes de Puerto Rico en todo el periodo azucarero, que duró hasta los años 40. Estas fueron la Guánica Central, 1899. La Aguirre, 1900. Y la Fajardo Sugar, 1905. Mientras en 1870 existían 570 haciendas o trapiches azucareros, en 1920 solo quedaban 13. La firma de banqueros de Boston, de Ford & Company, adquirió la antigua hacienda azucarera Aguirre en la jurisdicción de Salinas. Durante los primeros años de operación, en la central Aguirre hubo una actividad vertiginosa de construcción. Su primera molienda data de principios de 1900. La central Aguirre fue un pueblo construido para alojar a sus empleados. Las casas pertenecían a la compañía y en ellas vivían los empleados de turno. La disposición de terrenos, el tipo de arquitectura y el concepto de Company Town eran totalmente distintos a la tradicional arquitectura puertorriqueña. El poblado de Aguirre comprendía la casa del administrador, albergue para los empleados solteros, uno para los americanos, otro para los puertorriqueños, barracones para peones, 2 iglesias, 2 hoteles, este último localizado en la llamada Calle de los Americanos, por la cual no era permitido circular a los puertorriqueños excepto en el cumplimiento de sus labores. 2 escuelas, 2 clubes de recreo, 2 tiendas, 2 hospitales, uno para puertorriqueños y otro para americanos, estación de correo, teatro y un campo de golf para los americanos. Toda la vida social de la Central Aguirre estaba rigurosamente dividida. Los puertorriqueños y los americanos vivían en 2 mundos apartes. El camino de acceso a la Central Aguirre estaba bordeado de palmas de coco con sus bases pintadas de blanco. Las casas se distinguían por tener una estructura de un piso y su característica más prominente era la extensión del techo para formar un balcón techado a la vuelta redonda. Este balcón solía estar cubierto de tela metálica, protegiendo a sus habitantes del sol y de los insectos. Las casas de los puertorriqueños eran pintadas de gris, mientras que las de los americanos se pintaban de blanco. La casa del administrador de la central estaba situada en el tope de una colina y dominaba el paisaje de toda la comarca. Su diseño era diferente a las de las demás casas. Sus líneas generales, así como la chimenea, la acerca al tipo de mansión señorial que se construía en Nueva Inglaterra a fines del siglo XIX. La Guánica Central, propiedad de la compañía South Puerto Rican Sugar, localizada en Ensenada, jurisdicción de Guánica. Era algo así como un pueblo dentro de otro pueblo. La central poseía cosas que ni el propio pueblo de Guánica tenía. La Guánica Central tuvo el primer telégrafo con hilo que se instaló en la isla. Su ferrocarril conectaba con el de la American Railroad y el muelle era para su uso exclusivo. De hecho, en la Guánica Central
fue donde se instaló el primer inodoro en Puerto Rico. Casi todos los políticos importantes que visitaban a Puerto Rico hacían su parada obligatoria en la Guánica Central, incluyendo al gobernador de turno, que muchas veces lo hacía pasando por alto al propio pueblo de Guánica. Se considera que donde mayormente se manifestó el problema racial entre norteamericanos y puertorriqueños fue precisamente en la Guánica Central. La influencia de la Guánica Central era tan avasalladora que prácticamente constituía la única actividad económica del área. A pesar de que daba vida económica a todo el litoral, se consideraba que el obrero de la Central era muy mal pagado y sufría muchas humillaciones. En 1916, el obrero cobraba un jornal de 60 centavos diarios y con ello tenía que pagar la residencia, por la que le cobraban 40 centavos semanales. Todos los obreros estaban obligados a comprar en la tienda del enclave, donde los precios sacrificaban una vez más el bolsillo del jornalero. Los obreros empezaban a trabajar sin reloj. El único reloj era el sol y la claridad. En 1905 se funda la Fajardo Sugar Company y en 1924 la United Puerto Rican Sugar Company, que junto a la Central Aguirre y la Guánica Central produjeron el 50% de toda la producción de azúcar de la isla. El resto lo produjeron 27 centrales de capital puertorriqueño. La inversión directa del capital norteamericano en el negocio del azúcar es una de las razones que explica el auge extraordinario del producto. Además de que en 1914 y durante la Primera Guerra Mundial hubo escasez de azúcar de remolacha y esto trajo como consecuencia el aumento del precio del azúcar moscabada. Para los años 20 operaban en la isla 46 centrales azucareras. La transportación de la caña hasta la fábrica de las haciendas en Puerto Rico después del corte se hacía en carretas tiradas por bueyes. Para 1879, la central mercedita introdujo varios miles de pies de vía portátil, vagones remolcados por una yunta de bueyes. Hacia fines del siglo XIX comienza la expansión de la industria azucarera en Puerto Rico, que ocurre, como sabemos bien, a lo largo de las costas, donde estaban los cañaverales de mayor producción. Y en la evolución de la industria azucarera hay que recordar que había los dos aspectos típicos: la fase agrícola, el cultivo de la caña, el corte de la caña, y luego la fase industrial o semi-industrial, la molienda de la caña, la conversión de la caña en melao, melaza, en azúcar, etc. Y para eso era necesario un buen sistema de transporte, que había sido una de las fallas que había tenido la industria a lo largo de su desarrollo en Puerto Rico. El ferrocarril es en Puerto Rico, como lo fue en Cuba y como desde luego lo fue en Europa en la época del desarrollo de la civilización industrial, el medio que el siglo XIX crea para facilitar el transporte de pasajeros y de bienes. Y así, en nuestro caso, el ferrocarril representa dos cosas. Representa un sistema rápido de comunicación por la costa para el transporte de pasajeros, pero representa lo que tiene un valor grande para la economía del país, el acceso a los puertos a través del ferrocarril de estos cañaverales que podían estar alejados, que podían estar a cierta distancia de los puntos de embarque. Y por eso el ferrocarril viene a cumplir con los dos requisitos: facilitar el transporte rápido de pasajeros, pero también el transporte de esta nueva riqueza agraria que sobre todo a comienzos del siglo XX va a recibir una infusión enorme de capital corporativo de los Estados Unidos, y por tanto el tren va a